con không nhìn thấy à? Con nhìn thấy mà mẹ. Con đừng nói dối mẹ nữa, mẹ biết hết rồi. Hơi mờ thôi mẹ. Con đừng có dối mẹ nữa. Mẹ thương con lắm. Cháu đâu? Con biết rồi mẹ. Cháu đâu? Mẹ không phải Cháu đâu? buồn với con nữa nhá. Con chỉ hơi mờ thì thôi, chắc là cũng dần dần nó đỡ rồi mẹ ạ. Thôi mẹ đi về nhà đi mẹ. Sao mà con không gọi cho mẹ? Con sợ mẹ nghe rồi lắm. Lần sau mình thế nhá, cứ gọi cho mẹ nhé. El sol de la mañana se filtraba a través de las lamas de madera de la modesta casa de LYTUN a las 4:49 de la tarde más 07 del lunes, 19 de mayo de 2025, proyectando un cálido resplandor sobre la pequeña cocina donde estaba sentada con su hijo, Dewey, en una mesa de madera desgastada. El aire estaba lleno del reconfortante aroma de huevos al vapor, pero el corazón de TUN estaba apesadumbrado, su visión cada vez más borrosa mientras intentaba enfocar el rostro de su hijo. Puso una cuchara con un trozo de huevo en su plato, su voz suave pero temblando de preocupación. Hijo, come un poco de huevo, ¿vale? Está delicioso. Aquí, rómpelo, rompe el huevo, así. Vaya, qué bien lo haces. Vaya, qué bien. Vale, vale. Vamos a pelarlo. Está caliente, caliente, caliente. Cuidado. Sí, ahí tienes. Dewey reía a carcajadas, sus pequeñas manos torpes con el huevo mientras lo pelaba, su risa un consuelo fugaz contra el creciente miedo de TUN. Forzó una sonrisa, su voz tierna mientras lo animaba. Buen trabajo, hijo. Ahora come, está rico. Mañana irás a la escuela y tu maestra estará muy orgullosa. Jamás. ¿Ya has terminado? Oh, te lo has comido todo. Comamos un poco más, ¿vale? Pero sus palabras fueron interrumpidas por una repentina oleada de mareo, su visión se volvía aún más borrosa. Los bordes de la habitación se desvanecían en una niebla indistinta. Se agarró a la mesa, su respiración superficial, y se susurró a sí misma. ¿Qué está pasando? Apenas puedo ver su cara ahora. Se volvió hacia Dewey, su voz quebrándose mientras murmuraba. Hijo, si de verdad me quedo ciega, ¿qué harás? Mi dulce niño, mi osito, tienes que ser fuerte. ¿Vale? Mamá te quiere muchísimo. El sonido de pasos en el camino de tierra afuera rompió su ensimismamiento, y levantó la vista cuando entró quien, conocido por Dewey como tío TRNG, sus anchos hombros cargando un haz de tallos de plátano que había cortado del bosque. Tenía el rostro ruborizado por el esfuerzo, su camisa ligeramente húmeda por la llovizna que había comenzado a caer. El tío TRNG está aquí, exclamó Dewey, corriendo hacia él, y TUN logró una sonrisa débil, su voz teñida de preocupación. Tío Truong has vuelto. ¿Estás mojado? Está lloviendo ahí fuera. ¿Te has empapado? Quien rió entre dientes, restando importancia a su preocupación mientras dejaba los tallos, su voz cálida. Solo un poco húmedo. Carino. Iré a la oficina pronto a terminar trabajo atrasado de la semana pasada, pero primero, vamos a trocear esto para los patos. TUN asintió, aunque sus manos temblaban al ponerse de pie, su visión tan borrosa que temió tropezar. Puedo trocearlos, ¿quién? Dijo, pero su voz vaciló, y quien intervino rápidamente, su tono suave pero firme. No déjame a mí. Tus ojos. No quiero que te hagas daño. Siéntate con Dewey. Yo me encargo. Se volvió hacia Dewey,
despeinándole el pelo con una sonrisa. Dewey, ven a darle un beso al tío. Buen chico, qué bien. Dewey reía a carcajadas, plantando un beso en la mejilla de quien rió. Hay un pato por ahí, Dewey, mira cómo se pavonea. ¡Qué mono! ¿Verdad? Tío N los observaba, su corazón dolía de gratitud por la amabilidad de pero su miedo persistía, una sombra oscura sobre la calidez de la mañana. Mientras quien troceaba los tallos de plátano, mezclándolos con salvado para dar de comer a los patos, los pensamientos de tío N se dispararon. Le susurró a Dewey, mañana irás a la escuela, ¿vale? Pórtate bien con tu maestra. Pero su voz temblaba al añadir, ¿dónde está el tío TRNG ahora? Dewey señaló a que estaba terminando, sus manos firmes mientras trabajaba. Justo entonces, sonó el teléfono de tío N, y respondió, su voz suave pero tensa. Hola, hermana. Sí, estoy en casa, haciendo algunas tareas. ¿Cómo está tu familia? Era su hermana mayor, llamando para saber de ella, y tío N dudó antes de compartir su reciente calvario. Hermana, estuve en el hospital hace poco, me desmayé. Los médicos dijeron que es anemia, y mis ojos están empeorando. Ya no veo claramente. La voz de su hermana estaba cargada de preocupación. ¿Qué? No me lo dijiste. ¿En qué hospital estás? Tiểu nữ Supipo, su voz pesada. Ahora estoy en casa, hermana. Ya no puedo trabajar, me mareo y me desmayo con tanta facilidad. Le dije a que me ayudara cuando pudiera, pero tengo miedo. Mis ojos, el médico dijo que hay un problema. Su hermana, que estaba de viaje de trabajo, la instó a cuidarse, su tono urgente. Haré arreglos para venir a verte. Tío N. Estoy preocupada. Estás sola con Dewey y no siempre puede estar ahí. ¿Y si te caes? Por favor, descansa y no te fuerces. Tío N asintió, aunque su hermana no podía verla, su voz suave. Gracias, hermana. Por favor, ten cuidado en el camino. Al terminar la llamada, quien terminó de dar de comer a los patos y se volvió hacia tío N, su voz suave. Necesito ir a la oficina ahora, cariño. Es mi día libre, pero me cogí algunos días la semana pasada, así que tengo que terminar. Quédate aquí con Dewey, ¿vale? No hagas demasiado, volveré esta noche. Se arrodilló junto a Dewey, sonriendo cálidamente. Dewey, dale otro beso al tío. Oh, hay una mosca, fuera. Un beso más, ¿vale? Adit, Dewey, Adit, tú. Dewey saludó con la mano, riendo. Adiós, tío. Tío N logró una sonrisa, su voz suave pero llena de preocupación. Ten cuidado, Está lloviendo. ¿Trajiste impermeable? Quien negó con la cabeza, su tono tranquilizador. Ya ha parado. Me cambiaré cuando vuelva. Cuide, Carino. Mientras él se iba, tío N susurró, mi amor, su corazón apesadumbrado tanto por amor como por miedo, la calidez de la mañana ensombrecida por su visión que se desvanecía. El sol de la tarde proyectaba un brillo dorado sobre el campamento militar donde trabajaba la madre de tío N, la señora Land, sus manos ocupadas clasificando suministros en una pequeña oficina cuando sonó su teléfono, el sonido estridente cortando el zumbido de la actividad. Eran las 4:49 de la tarde más 07 del lunes, 19 de mayo de 2025, y la noticia que recibió le produjo un estremecimiento de miedo en el corazón. Era la cuñada de tío N,
su voz urgente mientras le transmitía el estado de Tune, su anemia, sus desmayos y el empeoramiento de sus ojos. «Ha estado en el hospital, hermana», dijo la cuñada, su tono pesado. «Es grave, tiene anemia y sus ojos, ya no ve claramente. Ahora está en casa, pero necesita a alguien con ella». Las manos de la señora Lan temblaron, su voz quebrándose al responder. «No lo sabía, no me dijo nada». Iron Seguida. La señora Lan dejó todo, su corazón acelerado mientras se apresuraba a recoger sus cosas, comprando lo esencial para Tune y Dui antes de dirigirse al campamento donde vivía Tune. El viaje se sintió interminable, el motor de la moto un zumbido constante bajo ella mientras navegaba por los caminos sinuosos, su mente consumida por la preocupación. Cuando llegó, la visión de Tune sentada en un pequeño taburete en el patio, con la cara pálida y los ojos desenfocados, rompió el corazón de la señora Lan. «Hija», llamó, su voz embargada por la emoción mientras se apresuraba al lado de su hija, sus manos temblando al tocar la cara de Tune. «¿Por qué no me dijiste nada? Tus ojos, ¿cómo pasó esto?» Tune esbozó una sonrisa débil, su voz suave pero tensa. «Mamá, no quería preocuparte. Los médicos dijeron que es anemia, y mis ojos están empeorando. Ya no puedo trabajar, me mareo con tanta facilidad». Los ojos de la señora Lan se llenaron de lágrimas al arrodillarse junto a su hija, su voz quebrándose. «Deberías habérmelo dicho, hija. Ahora estoy aquí, resolveremos esto juntas». Se volvió hacia Dui, que estaba jugando cerca con un camión de juguete, y forzó una sonrisa, su voz tierna. «Dui, ven aquí, la abuela dormirá contigo esta noche, ¿vale?» Dui asintió, su pequeña voz alegre. «Sí, abuela». Al acomodarse para la noche, la señora Lan ayudó a Tune a preparar la cena, sus manos firmes al picar verduras, aunque su corazón dolía con cada mirada a la expresión tensa de su hija. «Este pollo lo has criado durante unos meses, ¿verdad?», preguntó, intentando mantener la conversación ligera, pero su voz vaciló. Tune asintió, sus manos torpes al intentar ayudar, su visión demasiado borrosa para ser de mucha ayuda. «Sí, mamá. No está muy gordo, ha estado comiendo tallos de plátano, así que no tiene mucha nutrición». La señora Lan suspiró, su voz suave. «Igual estará bueno, hija. Hagamos una buena comida para Dui». Trabajaron juntas, la pequeña cocina llena del sonido del aceite chisporroteando y el aroma del pollo guisándose, pero los pensamientos de Tune estaban en otra parte, su voz temblando al hablar. Mama, have venido a Quang Hoi? «No lo he visto, debería llamarlo para ver si viene». La señora Lan asintió, su tono suave. «Sí, llámalo, hija. Puede que esté ocupado, ya es tarde». Tune marcó el número de Quien, pero no hubo respuesta, y suspiró, su voz pesada. «Probablemente todavía esté en la oficina. Espero que esté bien». Mientras se sentaban a comer, la risa de Dui llenó la habitación, sus pequeñas manos agarrando un trozo de pollo mientras balbuceaba felizmente. «Abuela, el pollo está riquísimo». La señora Lan sonrió, aunque sus ojos aún estaban húmedos por las lágrimas contenidas, su voz cálida. «Come mucho, Dui, mañana vas a la escuela, ¿verdad? Pórtate bien con tu maestra». Dui asintió, su voz alegre. «Sí, abuela. Comeré mucho y creceré». Tune intentó unirse, su voz suave pero tensa. «Come bien, hijo. Mañana irás a la escuela,
asegúrate de escuchar a tu maestra, ¿vale? Pero en otra parte de la ciudad, en un pequeño apartamento, la hermana menor de Tiuene, HNG, estaba sentada en su sofá, con el teléfono pegado a la oreja mientras su madre llamaba, transmitiendo la misma noticia sobre el estado de Tiuene. La expresión de HNG se ensombreció mientras escuchaba, su voz fría y distante. ¿Así que estuvo en el hospital? ¿Tiene anemia y los ojos mal? No lo sabía. La voz de la señora Lan era urgente, llena de preocupación. Sí, hija. Empezó después de que donara sangre para salvarte durante tu cirugía. Se desmayó hace poco. Sus ojos están afectados ahora. Necesita un trasplante de córnea, pero por ahora está en casa, y me preocupa que esté sola. Los labios de HNG se curvaron en una mueca de desprecio, su voz goteando resentimiento mientras murmuraba para sí misma después de colgar. ¿Donó sangre por mí y ahora está así? Yo no le pedí que lo hiciera. ¿Está tan mal de verdad, o solo está fingiendo para conseguir la simpatía de mamá y papá? Sus pensamientos se dispararon, su amargura supurando mientras recordaba la cirugía que le había salvado la vida. Una cirugía posible gracias al sacrificio de Tiuene. Si está fingiendo esto para parecer la hija perfecta, se arrepentirá. No permitiré que manipule a todos así. HNG se puso de pie, paseando por la habitación, su voz baja y venenosa mientras hablaba para sí misma, sus manos apretadas en puños. Debería haberse quedado en el hospital si es tan grave. ¿Por qué volver a casa? Probablemente está intentando que todos sientan lástima por ella. Si de verdad está ciega, bien, pero si miente, me aseguraré de que lo pague. Su resentimiento era una nube oscura, ensombreciendo cualquier gratitud que pudiera haber sentido, su corazón endurecido por años de rivalidad fraterna y celos. Al profundizarse la noche, la amargura de HNG creció, preparando el escenario para una confrontación que pondría a prueba los lazos familiares y revelaría la verdadera profundidad de su ingratitud. El cielo vespertino estaba pintado en tonos de púrpura intenso cuando Tiuene y la señora Lan terminaron de preparar la cena, la pequeña cocina llena del rico aroma de pollo guisado y arroz recién cocido al vapor. Eran las 4:49 de la tarde más 07 del lunes, 19 de mayo de 2025, y la modesta casa se sentía cálida a pesar de la brisa fresca que entraba por la ventana abierta. Las manos de Tiuene temblaban al poner la mesa, su visión tan borrosa que casi se le cae un cuenco, pero la señora Lan se apresuró a ayudar, su voz suave pero firme. «Déjame hacer eso, hija. Siéntate con Dui, yo me encargo». Tiuene asintió, su voz suave. «Gracias, mamá. Solo quería hacer una buena comida. Pensé que CNG podría venir». La señora Lan sonrió, aunque su corazón dolía por su hija, sus manos firmes al servir el pollo. «Este pollo se ve bien, hija, aunque no esté muy gordo. Lo has criado bien». Tiuene esbozó una pequeña sonrisa, su voz teñida de tristeza. «Han pasado unos meses, mamá. No es muy nutritivo. Principalmente tallos de plátano, pero le gustará a Dui». Dui, sentado a la mesa, aplaudió con las manos, su voz brillante. «Abuela, el pollo está rico. Comeré mucho». La señora Lan le despeinó el pelo, su voz cálida. Bien chico, Due. «Come mucho para que crezcas fuerte para la escuela mañana, ¿vale?» Se sentaron a comer, la pequeña familia reunida alrededor de la mesa, pero el corazón de Tiuene se sentía apesadumbrado al mirar la silla vacía donde se habría sentado quien. Había intentado llamarlo de nuevo, pero no hubo respuesta,
y suspiró, su voz suave. CNG debe estar ocupado en la oficina. Espero que esté bien. Se está haciendo tarde. La señora Lan asintió, su tono tranquilizador. Vendrá mañana, hija. Por ahora, comamos juntas. Dewey, come tu arroz. Mira, la abuela dormirá contigo esta noche, ¿vale? Los ojos de Dewey se iluminaron, su voz alegre. Sí, abuela. Dormir contigo. La comida continuó, la risa de Dewey llenando la habitación mientras balbuceaba sobre la escuela, sus pequeñas manos agarrando un trozo de pollo. Abuela, mira, no tengo dientes. Se han caído todos. La señora Lan rió entre dientes, su voz cálida a pesar del dolor en su corazón. Mi pequeño, se te han caído todos los dientes. Come bien y te crecerán fuertes. Tiuene intentó unirse, su voz suave pero tensa. Come más, Dewey. Mañana irás a la escuela, pórtate bien, ¿vale? Pero sus pensamientos estaban en otra parte, su corazón doliendo por el peso de su condición y la ausencia de quien se había convertido en su roca en estos tiempos difíciles. Al terminar la comida, la señora Lan ayudó a Dewey a lavarse las manos, su voz suave. Vamos a preparar-nos para dormir, Dewey. Es tarde, la abuela dormirá contigo esta noche, ¿vale? Dewey asintió, su voz somnolienta pero feliz. Sí, abuela. Dormir contigo. Tiuene los observó, su corazón calentado por su vínculo, pero sus pensamientos se desviaron hacia su hermana, HNG, y la amargura que había sentido en su última conversación. Mamá dijo suavemente, su voz temblando. ¿Crees que HNG vendrá a verme? Yo espero que no esté enfadada conmigo. La expresión de la señora Lan se ensombreció, su voz pesada. Le hablé de tu estado, hija. Espero que venga, pero no sé qué hay en su corazón. Al caer la noche, Tiuene se sentó sola en la cocina, la silla vacía un crudo recordatorio de la ausencia de su visión desvaneciéndose aún más con cada momento que pasaba. Se susurró a sí misma, su voz quebrándose. Director, who had lost her husband several months before, I invited Phyllis to have lunch with me the next day, and we quickly established some common ground. We were about 10 years apart in age, but she had also been with her husband for about 50 years. She talked of how they met and what their life had been like. And I could tell by her stories and the warmth of her tone of voice that she, too, had a happy marriage. Then it was my turn, and all I could do was cry as I told the story of my own husband's battle with cancer and chronic pain.